Vamos a seguir con cinemática de la rodadura, pero hoy queremos ver un ejemplo un poquito más intuitivo. Entonces, por ejemplo, supongamos primero que tengo una rueda que gira alrededor de un punto fijo, que en este caso, para nuestro ejemplo, va a ser el centro de masa. Por ejemplo, supongamos que doy vuelta a la bici, pongo el asiento por abajo y hago girar la rueda de la bici alrededor del eje que pasa por el centro de masa de la rueda. Entonces, la posición del centro de masa va a estar fija y cada punto de la rueda va a girar alrededor del centro de masa. Entonces, la velocidad del centro de masa va a ser cero. ¿Por qué? Si yo pongo un sistema de referencia, por ejemplo, pongo el centro de masa en x0, esa posición va a ser constante. Entonces, si yo derivo con respecto al tiempo a ambos lados, como la posición es constante en el tiempo, la derivada es cero. Y bueno, básicamente, si está siempre en el mismo punto, entonces está quieta. Entonces es una forma de describir una rotación pura alrededor de un punto fijo. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo con esto es describir una rotación pura alrededor de un punto fijo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que el punto de arriba, cuando A, por ejemplo, está arriba, la velocidad va a estar en el eje X y en sentido positivo. En cambio, una vez que rote 180 grados, o sea, pi, entonces va a quedar abajo y la dirección de la velocidad tangencial va a estar en el eje X, pero en sentido negativo. Entonces, si llamamos R al radio de la circunferencia, podemos ver que en 1 la velocidad de A va a ser omega por R, donde omega es la velocidad angular, y en B va a ser menos omega por R. Estamos suponiendo, para hacer más fáciles las cosas, que omega es constante y así queda un poco más simplificado para que se entienda la idea. Supongamos ahora entonces que queremos calcular delta S, donde delta S va a ser un arco de circunferencia. Entonces, ¿cómo podemos calcular la longitud del arco de circunferencia del punto A cuando va de una posición a la otra? Bueno, eso lo habíamos visto en cinemática y es omega por R. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo agarro la bici, la levanto y la corro un poco y después la vuelvo a apoyar? Entonces, ahí todos los puntos de la rueda se trasladarían sin rotar, solo se trasladan. De vuelta, para hacer más fáciles las cuentas, vamos a suponer que todo se traslada a una velocidad constante que vamos a llamar velocidad del centro de masa, que en realidad es la velocidad de cualquier punto de la rueda. Yo la levanto y la traslado, y en ese movimiento de trasladarla, la traslado todo con velocidad del centro de masa. Entonces ahí, si quiero saber cuánto me moví desde x0 hasta x, puedo escribir que delta x es la velocidad del centro de masa por delta t. Pero si yo quiero saber cuánto es el arco de circunferencia que se movió un punto cualquiera sobre el borde de la circunferencia, obviamente en este caso ese arco de circunferencia va a ser cero, porque la velocidad angular de rotación de los puntos de la rueda alrededor del centro de masa es cero. O sea, estoy hablando de una traslación pura, donde todos los puntos de la rueda van a tener la misma velocidad. Por ejemplo, si miro el punto A en la posición 1, que es la que voy a describir ahora, en la posición 1 la velocidad de A va a ser la velocidad del centro de masa en la dirección del eje X en sentido positivo. Ahora bien, en principio, si yo quisiera hacer una superposición arbitraria de estos dos movimientos, tendría que en el punto donde la rueda está apoyada en el piso, la velocidad de ese punto podría ser cualquiera. Pero si yo planteo la condición de rodadura, lo que estoy estableciendo es una condición muy fuerte, que en el punto de contacto de la rueda con el piso, la velocidad tiene que ser cero, con lo cual la velocidad del centro de masa
va a tener que ser igual a omega por r, que es lo que va a anular los módulos de las velocidades de la rotación pura y la traslación pura. Entonces, me va a quedar este perfil de velocidades, que es el perfil de velocidades que caracteriza a un movimiento de rodadura alrededor de un eje instantáneo de rotación. Pero otra forma de ver esto, a lo mejor un poco más intuitiva, es la siguiente. Supongamos que yo agarro mi bicicleta, doy una vuelta y quiero saber cuál es la longitud que recorre. Entonces fíjense, el punto que dibujé en naranja con respecto al piso va a estar fijo. El centro de masa con respecto al piso se va a mover con una velocidad que voy a llamar velocidad del centro de masa. Y entonces, cuando haya dado media vuelta, por ejemplo, ese punto naranja que al principio estaba en contacto con el piso, ahora va a estar en el diámetro opuesto, va a estar en el punto más alto de la rueda. Va a haber recorrido media circunferencia, medio camino. Ahora, el eje de la bici va a seguir moviéndose con la misma velocidad, pero el punto que va a estar quieto ahora va a ser otro, el nuevo punto que esté en contacto con el piso, y este en cambio se va a mover con una velocidad que va a ser el doble de la velocidad del centro de masa, siguiendo la idea de nuestro perfil de velocidades que vimos recién. Ahora sí, seguimos avanzando, un rato más tarde vamos a tener nuevamente el punto A sobre el piso, apoyado en el piso, de vuelta con velocidad cero, y ahí es cuando dimos una vuelta completa con la bicicleta rodando sin deslizar. Entonces supongamos que yo quiero saber cuánto recorrí con la bicicleta desde que arranqué hasta que frené. O sea, desde que estaba el punto A en el piso, una vuelta completa hasta que el punto A volvió a estar en el piso. Entonces, supongamos que yo salgo a un tiempo t0 igual a 0, de una posición x0 igual a 0 también, y llego a la posición x a tiempo t. Entonces, por un lado sabemos que como lo que recorrí fue igual a la longitud de la circunferencia de la rueda de la bici, y como sabemos que la rueda tiene radio r, entonces la longitud de la circunferencia va a ser 2πr, que coincide con el recorrido de la rueda desde que el punto A estaba abajo hasta que volvió a estar abajo. Ahora bien, el arco de circunferencia que traza ese punto A mientras gira va a ser 2pi, porque el ángulo que recorre, fíjense, en grados son 360 grados, que en radianes es 2pi, por r, que es el radio de la bici. Entonces, ¿qué podemos ver en este ejemplo sencillo? Por un lado, si miro el desplazamiento del centro de masa con respecto a un observador fijo, ese desplazamiento va a ser la velocidad del centro de masa por delta t. Pero si mido el arco de circunferencia que recorrió un punto cualquiera de la rueda, visto desde el centro de masa, ¿qué es lo que ve el centro de masa? Ve que un punto de la rueda se desplaza ese arco de circunferencia que va a estar dado por la variación de θ multiplicado por el radio de la bicicleta. Entonces en este caso voy a tener que desde el centro de masa ese arco va a ser delta θ por r. Entonces acá viene la parte intuitiva del problema. Pedir que haya rodadura es pedir que el desplazamiento lineal y el angular sean iguales. O sea, pedir que lo que se desplazó el centro de masa coincida con lo que se desplazó una partícula que rodaba alrededor de él. Entonces, al hacer esas identificaciones, si paso dividiendo delta t, me queda que la velocidad del centro de masa va a ser delta θ sobre delta t por r. Pero, tomando el límite cuando delta t tiende a 0, puedo pasar a tener un diferencial de θ sobre diferencial de t. De θ de t, recuerden que eso era omega. Entonces, finalmente, otra forma de ver la condición de rodadura
que la velocidad del centro de masa es omega por r, es pedir justamente que esos dos desplazamientos sean coincidentes.